Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos representar, cómo podemos describir un sistema de ecuaciones de forma matricial, es decir, utilizando matrices y utilizando vectores. Antes de nada vamos a recordar cómo era un sistema de ecuaciones 2×2. Representación general de un sistema de la forma 2×2. Recuerda que un sistema 2×2 es aquel sistema de ecuaciones que está formado por dos ecuaciones lineales y dos incógnitas. Para poder representar generalmente un sistema de este tipo, pues podemos poner lo siguiente. Esto de aquí representaría a la primera ecuación y la segunda ecuación vendría representada por lo siguiente. El término de la forma a y j es igual al coeficiente número j de la ecuación y. Por ejemplo, el término a12 es el coeficiente número 2 de la ecuación número 1. Fíjate que está efectivamente en la ecuación número 1 y está multiplicando a la segunda incógnita. Por tanto, podemos decir que es el coeficiente que va acompañando a la segunda incógnita y podemos decir que es el coeficiente número 2 de nuestra ecuación. Los términos de la forma b sub i son los términos, es el término constante de la ecuación número i. Por ejemplo, el término b1 representa el término constante de la primera ecuación y el término b2 representa el término constante de la segunda ecuación. Por último, el término de la forma xj pues representa nuestra incógnita, representa la incógnita número j. En este caso tenemos dos incógnitas, por tanto tenemos a x1 y a x2, es decir, j es igual a 1 si es la primera ecuación y j es igual a 2 si se trata de la segunda incógnita, que no ecuación. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Utilizando matrices y vectores. Lo primero que tenemos que crear es la matriz de coeficientes. Una matriz, por cierto, es simplemente una lista ordenada bidimensional de números. Esta matriz, como su nombre indica, matriz de coeficientes, pues va a recoger a los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. Es decir, va a recoger al coeficiente A11, al coeficiente A12, al coeficiente A21 y al coeficiente A22. Es decir, va a recoger a los términos de la forma A y J. A esta matriz la llamaremos matriz A y la primera fila representará a la primera ecuación, representará los coeficientes de la primera ecuación. Por tanto, tenemos A11, A12 en la primera fila. La segunda fila representará a la segunda ecuación, A21, A22. Fíjate que la primera fila representa la primera ecuación, tiene los coeficientes de la primera ecuación y la segunda fila representa la segunda ecuación, tiene los coeficientes de la segunda ecuación. Fíjate que también tiene dos columnas. ¿Y qué representan estas columnas? Bueno, pues podemos poner a las columnas como si fuesen vectores. Podemos representar a cada columna como un vector. La primera columna la podemos representar con el vector C1. Ponemos una flecha encima para representar que es un vector. Y está formado, la primera componente de C1 es el coeficiente A11 y la segunda componente es el coeficiente A21. Y tenemos otra columna que forma la matriz A, que podemos representar como C2,
que tiene como primera componente el coeficiente A12 y como segunda coeficiente el componente y como segunda componente el coeficiente A22. ¿Qué representan estas columnas de la matriz A? Pues podríamos decir que representan a las incógnitas de nuestra ecuación. Fíjate que estos dos coeficientes van acompañando a la primera incógnita de nuestras ecuaciones. Y estos otros dos coeficientes, es decir, los coeficientes de la columna número 2, van acompañando a la incógnita número 2. A estos vectores los llamaremos vectores columna de la matriz, vamos a poner más bien aquí, de la matriz de coeficientes, de la matriz A. Fíjate que el término de la matriz A y J, pues es el coeficiente número J de la ecuación número I, pero también podemos verlo como el término de la columna J en la fila número I. Recuerda que las columnas representan incógnitas, entonces si está en la columna J está multiplicando a la incógnita número J. En este caso, por ejemplo, tenemos a la 1, 2, que tiene como columna número 2, entonces está multiplicando a la incógnita número 2, y si está en la fila, y las filas representan ecuaciones, si está en la fila número 1, pues estará en la ecuación número 1, si está en la fila número 2, estará en la ecuación número 2. Entonces ya tenemos una parte de nuestro sistema representada como una matriz. Tenemos a los coeficientes, tenemos a los términos de la forma A y J. Ahora vamos a representar a los términos a las incógnitas XJ. ¿Cómo podemos representar a las incógnitas mediante vectores o mediante matrices? Pues vamos a formar el vector de incógnitas. Este vector de incógnitas lo representaremos como con una X y con una flecha encima para representar que es un vector. Y evidentemente, pues la primera componente será la primera incógnita y la segunda componente pues será la segunda incógnita. Así de simple. Así ya tenemos representadas a las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones lineales. En este caso, como es un sistema 2×2, pues solo tenemos dos incógnitas. Nos faltan los términos constantes. Y para ellos vamos a tener también un vector de términos constantes. Este vector lo denotaremos con la letra B, con una flecha encima, recuerda, para denotar que es un vector. La primera componente, evidentemente, será el término constante de la primera ecuación y la segunda componente será el término constante de la segunda ecuación. ¿Y cómo podemos juntar esta matriz y estos dos vectores para representar todo esto de aquí? Pues lo haremos de la siguiente manera. El sistema general 2×2 lo podemos poner como una multiplicación de la matriz A con el vector X. Lo podemos poner o representar como una multiplicación de la matriz de coeficientes, es decir, la matriz A, por el vector de incógnitas o el vector X. La pregunta que te está surgiendo ahora mismo es: ¿cómo multiplicamos una matriz por un vector? ¿Cómo multiplicamos una matriz por un vector?
vamos a ver una definición muy importante, que es la multiplicación de matriz por vector. Supongo que tenemos la matriz A, la matriz de coeficientes, A11, A12, A21 y A22, y la multiplicamos, ponemos el punto de multiplicación, por el vector de incógnitas x1, x2. Pues esto lo definiremos simplemente como una suma de vectores. ¿Y qué vectores tenemos que sumar? Pues tenemos que sumar el vector que formamos al multiplicar x1 por la primera columna de la matriz, es decir, por A11, A21. Recuerda que este vector de aquí es el vector que llamamos C1, porque es la primera columna de nuestra matriz A, y le tenemos que sumar la multiplicación de x2 por el vector, evidentemente, por la segunda columna de la matriz A. A12, A22. Y recuerda que esta es la segunda columna de la matriz A, es el vector columna que llamamos C2 y una flecha encima. Y así es como se define la multiplicación de una matriz por un vector. Simplemente tenemos que multiplicar la primera componente de nuestro vector por la primera columna y sumarle la multiplicación de la segunda componente de nuestro vector por la segunda columna. Si te fijas, es simplemente una suma de vectores. Estas dos operaciones que aparecen aquí las podemos hacer. Sabemos multiplicar un vector por un escalar y sabemos también sumar dos vectores juntos. Entonces vamos a desarrollar un poco más esto. ¿Esto a qué es igual? Bueno, pues si multiplicamos este escalar por este vector, ¿qué obtenemos? Tenemos que multiplicar cada componente del vector por el escalar. Y nos queda que esto es igual a A11 por x1 y la segunda componente es A21 por x1 otra vez. Y le tenemos que sumar lo que obtenemos al multiplicar este escalar por este vector, que evidentemente es igual a simplemente A12 por x2 y la segunda componente es A22 por x2. Y ahora simplemente tenemos que sumar vectores, y para sumar vectores pues tenemos que sumar las componentes una a una. La primera componente de nuestro nuevo vector será igual a A11 x1 más A12 por x2, y la segunda componente será igual a A21 por x1 más A22 por x2. Y aquí es donde se hace la magia. Fíjate que todo esto de aquí, A11 por x1 más A12 por x2, es la representación de nuestra primera ecuación. Y la segunda componente de nuestro vector es la representación de la segunda ecuación de nuestro sistema. ¿A qué es igual todo esto? Pues esto es igual al término constante B1. ¿Y a qué es igual todo esto que tenemos aquí? Pues esto es igual al término constante B2. Y este vector de aquí es el vector B de términos constantes. Es decir, al multiplicar una matriz por un vector, al multiplicar la matriz de coeficientes por el vector de incógnitas, lo que obtenemos simplemente es una suma de dos vectores. Y al sumar ambos vectores obtenemos el vector de términos constantes. Vamos a escribirlo. Multiplicar la matriz de coeficientes, es decir, la matriz A, por el vector x de incógnitas, da como resultado una simple suma de vectores. Da como resultado una simple suma de vectores. Al sumarlos, obtenemos el vector de términos constantes o el vector B,
con una flecha encima para representar que es un vector. Y ya hemos terminado con la representación matricial del sistema 2×2. ¿Cómo podemos poner esta representación? Pues simplemente ponemos la matriz A por el vector X es igual al vector B. Y esto de aquí es la representación matricial de un sistema 2×2. Fíjate que esto de aquí representa todo esto que tenemos aquí. Es mucho más sencillo escribir simplemente A por X es igual a B que tener que escribir todas estas sumas y todas estas multiplicaciones y todos estos iguales. No merece la pena. Y por eso, esta notación de aquí, igual ahora no te parece muy importante, muy eficiente, porque simplemente tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, pero cuando tengamos un número muy largo de incógnitas y un número muy largo de ecuaciones, esta notación de aquí nos salvará la vida. Y por cierto, no te preocupes si no entiendes exactamente qué es una matriz. Una matriz son simplemente números colocados de esa forma. La hemos definido así porque nos conviene. No hay que ver un por qué. ¿Por qué es así? Pues porque nos conviene definirla así. Las matemáticas, en mi opinión, es algo que inventamos, que inventa el ser humano. Y nos conviene inventarnos esta matriz por este vector y que dé como resultado esto de aquí, para poder estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, todo esto que tenemos aquí, de forma mucho más sencilla, utilizando esta simple notación de aquí. Entonces no mires a las matrices como algo misterioso o algo raro. Es simplemente una invención humana que nos ayuda a ver los sistemas de ecuaciones lineales de forma más sencilla. Y bueno, ahora vamos a describir el problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales. El problema consiste en que nos dan una matriz de coeficientes, una matriz A, y un vector B de términos constantes. Y nuestro objetivo es encontrar un vector X de incógnitas que satisfaga la igualdad A por X es igual a B. A nosotros el problema nos da la matriz de coeficientes y nos da el vector de términos constantes. Y nuestro objetivo es encontrar este vector X de aquí que cumpla que A por X es igual a B. Es decir, tenemos que encontrar este número X1 y este número X2 para que al multiplicarlos por las columnas de la matriz A y al sumar ambos vectores obtengamos el vector B de términos constantes. Para terminar el vídeo vamos a ver un ejemplo concreto de cómo podemos poner un sistema de ecuaciones lineales en formato matricial. Tenemos el sistema 3 por x1 más 2 por x2 es igual a 1. Esta es la primera ecuación de nuestro sistema. Y la segunda ecuación de nuestro sistema será 1 medio por x1 tiene que ser igual a 2. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos la incógnita x1 y a la incógnita x2. ¿Cuál es la matriz de coeficientes? Pues tenemos que poner en la primera fila los coeficientes de la primera ecuación. Los coeficientes de la primera ecuación pues son simplemente 3 y 2. Tenemos al 3 que va acompañando a la primera incógnita y al 2 que va acompañando a la segunda incógnita. Por otra parte, los coeficientes de la segunda ecuación irán en la segunda fila de nuestra matriz, que serán 1 medio y el coeficiente 0. Por eso ya ni siquiera lo puse aquí. No merece la pena poner más 0 por x2. No hace falta. Y por eso lo tachamos y lo dejamos así. Y esta de aquí es la matriz A de coeficientes que representa
a este sistema de aquí. La tenemos que multiplicar por el vector de incógnitas x1, x2, y esto dará como resultado el vector b1, 2. Y esta es la representación matricial A por X es igual a B, donde la matriz A es todo esto, el vector X es este que tenemos aquí y el vector B es este que tenemos aquí. Nuestro objetivo es encontrar ese vector X, es encontrar estos números de aquí que satisfagan esta igualdad que tenemos aquí. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Hemos visto cómo representar generalmente un sistema 2×2, hemos visto qué es una matriz, es simplemente una invención humana, es una lista ordenada bidimensional de números, tiene filas y también tiene columnas. Hemos visto cómo podemos representar el sistema 2×2 como una simple multiplicación de una matriz por un vector, y digo que es simple multiplicar a una matriz por un vector porque es simplemente una suma de dos vectores, y que al sumar estos dos vectores obtenemos el vector de términos constantes. Y por último hemos visto la representación matricial, es simplemente A por X es igual a B, y que nuestro objetivo es encontrar el vector X que satisfaga esta igualdad de aquí. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.